En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, bendito y eterno amor sincero, tú por misericordia, Padre Santo, estoy seguro y sé bien que no nos abandonas, pues un día más y un momento más que nos regalas, por ello te doy gracias y te pido también no nos abandones. Respáldanos pues en esto que vamos a tratar hoy, ya que será un poco complicado para comprender. Se cuestiona mucho al respecto, Padre bendito. Entre nosotros mismos como cristianos católicos tenemos dudas al respecto, pero contigo saldremos adelante con esta explicación que vamos a estar mm, hoy trayendo y tratando de comprender que en compañía tuya, mi Dios eterno, pues que el centro de todo esto y que nos acompañe, que sea nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Hermano, mi hermano católico, tu hermano en Cristo, una vez más, un seglar con propósito, tratando de compartir contigo un tema que la verdad que se me ha hecho complicado. Ya en 2 o 3 ocasiones he pospuesto esto, ¿verdad? Porque es por el hecho de que son varias citas. Estamos hablando del bautismo de niños. El bautismo de niños que nosotros como católicos, pues para nosotros es súper importante que nuestros bebés estén bautizados, ¿verdad? Ahorita vas a ir comprendiendo. ¿Por qué traigo este tema? Para ser sincero, fue un católico el que me cuestionó sobre el porqué el bautizo de bebés. No sé por qué les da tanto trabajo comprender esto, o por qué el desacuerdo en que bauticemos bebés. Si dicen que ellos no tienen pecado, que cuando en las escrituras se nos invita ¿verdad? Que hablando del bautismo es para conversión y el perdón de los pecados. Entonces, por lo que un niño, pues como no tiene pecado, ¿por qué lo bautizamos? Pero vamos a comenzar por ahí, ¿verdad? Ciertamente nosotros esbozamos como cristianos católicos que todo hombre sí nacemos con pecado y le llamamos el pecado original. ¿A qué se debe o qué es el pecado original? El pecado original ciertamente viene de nuestros primeros padres. Como bien sabemos, Adán y Eva cayeron en desobediencia, ¿verdad? Por la tentación. Ah, pues de ahí parte que todos somos pecadores. Y lo vamos a ver. Vamos a la Biblia. A la primera cita, que es el libro de los Romanos, capítulo 5, versículo 12, y dice: por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, ya que todos pecaron. En consiguiente me brinco en el mismo capítulo, pero versículo 15, donde dice, y ahí ya va a hablar de Jesucristo, ¿verdad? Si por el delito de un solo hombre murieron todos, cuanto más por la gracia de Dios alcanzar la gracia de Dios por un solo hombre, Jesucristo. Aquí ya comienza a decir que sí, por el pecado de un solo hombre, hablando de Adán, de que cayó en tentación y pecó, ¿verdad? De que sí todos somos pecadores. En el mismo libro de los Romanos, en el capítulo 3, verso 23, dice que todos somos pecadores y estamos lejos de la presencia de Dios, ¿verdad? Ahora, aquí en este capítulo 5, verso 12, dice que por cuanto por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y por el pecado la muerte alcanzó a todos los hombres, y todos somos pecadores, ¿verdad? En el mismo libro de los Romanos, ya en el capítulo 6, verso 23, dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces nosotros no quisiéramos que nuestros hijos mueran, ¿verdad? Sino que vivan en Cristo Jesús por medio del bautismo. Dicho esto, nos vamos a ir a otra cita. Nos vamos a ir a otra cita que es en el libro de Juan. Vamos a irnos al libro de Juan, capítulo 3, y vamos a ver
un argumento más sobre el bautismo, ¿verdad? Donde Jesucristo ciertamente ya habla ah, con alguien que era un magistrado, alguien de inteligencia en ese entonces, ¿verdad? Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar estos signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dijo Nicodemo: ¿cómo puede nacer uno siendo viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez uno en el seno de su madre y nacer de nuevo? Jesús le respondió: en verdad te digo, que el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es. Lo nacido del espíritu, espíritu es. Mi hermano, yo sé que has escuchado esta cita, pero la verdad que por no adentrarnos o profundizar en los textos a veces no, es por eso que no lo logramos comprender. Pero aquí, al hablar Jesucristo con Nicodemo y le dice que debemos de nacer de nuevo, sí, ciertamente también habla de hacer un cambio en nuestras vidas. Pero cuando él le dice, cuando lo cuestiona Nicodemo y le dice: ¿acaso puede uno ya viejo, entrar en el seno de su madre y nacer de nuevo? Fíjate lo que es no comprender, incluso Nicodemo siendo un magistrado, o sea, alguien de intelecto en aquel entonces, no comprendía estas palabras. Pero es por eso que Cristo le aclara y le dice: en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu. Es una cita más que nos hace ver, ¿verdad? E ir haciendo que adentremos en la comprensión clara, ¿verdad? Del por qué o del que sí nacemos con pecado. Salmo 51, específicamente en el verso 7, dice: mira que nací pecador, en pecado me concibió mi madre. Nos vamos a ir a otra cita y ahora sí, nos vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, porque aquí vamos a ver algo con lo cual vamos a ir cada vez más, ¿verdad? Como te digo, ya complementando la idea del por qué sí es válido. O a la mayoría de los que no aceptan esto del bautismo de bebés, siempre dicen, como una ya lo comentamos, ¿verdad? Como ellos supuestamente no tienen pecado, que ya vimos del que nacemos con pecado, o de dónde viene lo del pecado original, ¿verdad? El cual sí es necesario quitar esa mancha. Ahora, es que las escrituras no dice bautizar a niños. Sí, te la compro, como dicen por ahí. Te compro esa idea de que no dice sí bautizar bebés, pero tampoco no dice no bautizar bebés. Y aquí viene, nos vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 16. Búscale, mi hermano, mi hermana católicos, o apúntale. Hablando de una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, que dice que después de haber escuchado la palabra por parte de Pablo, perdón, que eran los que predicaban ahí ¿verdad? En esos lugares, en ese momento. Ok, pues está hablando de que cuando Dios, claro que Dios es el que hace posible y mueve corazones. Y aquí la muestra de ello. Dice que porque Dios así lo quiso, abrió el corazón de ella, o sea, recibió su palabra. Pero habla de que se bautizaron, ¿quién? Ella y su familia. Y aquí está diciendo, ok, Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Tiatira, y que adoraba a Dios, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se adheriese a las palabras de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, ok, esto ya fue una vez recibiendo ella la palabra. Y aquí literal no dice los niños, ella y los niños, ¿verdad? No, mi hermano.
pero dice ella y los de su casa. Ok, en una casa, en una familia, ¿qué es lo más probable? Que haya niños, ¿verdad? Pero nos vamos a ir a otra cita en el mismo libro de los Hechos, en el mismo capítulo, por cierto, pero nos vamos a ir al versículo 25. Ahí estaba encarcelados Pablo y Silas. Entonces, fíjate lo que acontece a base de la fuerte oración de estos hombres escogidos por el Señor, como fue Pablo y Silas. Así lo dice la Escritura y por eso te doy citas, mi hermano, porque yo te voy a parafrasear un poco, pero después lo lees pero vamos a ir complementando con esto la idea del bautismo de bebés o de niños, ¿verdad? Que nosotros sí lo hacemos como católicos. Bueno, está aconteciendo aquí de que era tantas, con el clamor que hacían sus oraciones y plegarias a Dios y por el poder de la oración, a punto de que se estremeció todo y con el estruendo y la fuerza se abrieron las puertas y todos quedaron libres. Mas al acontecer esto, el carcelero se espanta y creyendo que todos se habían ido, se iba a matar. Y mira lo que dice, porque ellos vieron, Pablo le dice, no te hagas daño. Aquí estamos todos adentro. Pero él, porque supo lo que en el momento se da cuenta de lo que pasa, de que a base de la oración acontece eso y es por eso que va y se tira de rodillas ante Pablo. Pero bueno, el carcelero va y se tira de rodillas y les dice, Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos en consiguiente le dicen, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y él lo hizo que ya que recibe la palabra del Señor, él cree. Y pues en consiguiente se hace bautizar él y los suyos por sentido común o lógica. ¿Tú crees que en esa familia no iba a haber niños? Los que no les gusta la idea van a decir, como no dice niños, no había. Pero como puede ser posible que no había, puede ser posible que sí, pero por creer ellos como adultos, se bautizaban ellos y todos los de su casa. Pudo haber sido posible que había niños ahí, ¿verdad? Pero como quiera, te dejo las citas bíblicas, pero tú tienes que profundizar y analizar y tienes que abrir el corazón como el carcelero, disponernos con corazón abierto para que suceda en nuestras vidas lo que sucedió con el carcelero y la vendedora de púrpura. Por disponerse a escuchar, aceptar la palabra, Dios abre su corazón. Y aquí, hablando del bautismo, ellos se bautizan y los suyos. Vamos a otra cita. Y en este caso, nos vamos a ir al mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. Muestra de que sí, el bautismo a bebés o a niños, no se cierren a esto, mis hermanos. Quien tenga duda o quien se aferre a que por qué, ¿verdad? Abre tu corazón y te estoy dando citas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38. Dice, para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para ustedes y para sus hijos. Tómala, mi hermano. No creo que después de estos textos o pasajes leídos sigas con esa idea de que, ¿por qué crees que nosotros la práctica común entre nosotros los católicos es de que al bautizar los bebés, los padres nos hacemos responsables de seguir educando en la fe a los hijos? Eso es lo que tú haces al entregar a tus hijos al Señor en el bautismo. Tú te haces responsable al seguirlos, para seguirlos formando en la fe. Una vez más, porque este pasaje me gusta, ¿verdad? Ya te hablaba yo de que era el Señor Jesucristo, ¿verdad? Del que estaban hablando y al que tenían que creerle, pero era Jesucristo a quien lo ponían a prueba porque no creían en él. En ese sentido era que los llamaban a la conversión para creer en lo que Cristo traía. No en tanto en que no bautizar a los niños, porque es nada malo que se escucha ahorita. No bautismo de niños, porque no les agrada la idea, porque no son católicos o porque... Pero mira lo que dice aquí. Sepan pues, con certeza, todo Israel
que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien ustedes han crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para ustedes y para sus hijos. No creo, mi hermano, mi hermana, que tú no quieras la promesa para tus hijos. No creo que tú no quieras que por el medio de recibir el agua en símbolo de lavado, de purificar, por medio de eso, ¿no crees que no te gustaría que recibieran el don del Espíritu Santo? Pero bueno, vámonos pues a otra. No te me desesperes y dame chance para poderlas encontrar, ya que... ok, nos vamos a ir en este caso. Nos vamos a ir. Primera de Corintios 10, capítulo 1, dice: no quiero que ignoren, hermanos. Ignoramos, la verdad ignoramos todo esto. Que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en relación con Moisés en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, y la roca era Cristo. Vámonos a la cita que sigue para que veas cómo esto lo vamos a complementar y qué es lo que nos dice cuando esos nuestros primeros padres pasaron bajo la nube que se formó a la hora de que abrieron el mar, ¿verdad? Para que saliera el pueblo de nuestro Dios. Nos vamos a ir al libro del Éxodo, capítulo 12, verso 37. Éxodo, verso 37. Con esto vamos a complementar lo que leímos en Primera de Corintios 10:1. Y dice así, mi hermano, mi hermana, católico, atento, mi hermano. Tienes que de repente, si te preguntan o si te traen eso a colación, sepas esbozar ya algo en respuesta. Es importante y es bonito cuando ya puedes tú argumentar al respecto del por qué sí el bautismo de niños. Pero bueno, veamos lo que nos dice aquí. Los israelitas partieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Aquí lo dejamos. Esto aquí lo dejamos. Hay mucho más que leer al respecto, pero quise traer esto para que veas que está hablando de cuando Dios hizo salir a su pueblo de Egipto, de la esclavitud por medio del mar. Ok. ¿Y qué decía? ¿Qué decía en Primera de Corintios 10:1? Hermanos, no ignoréis que nuestros primeros padres, al pasar por la nube que se formaba, al punto de que se mojaban, y eso hacía que quedaran bautizados. Y para muestra, esta cita de Éxodo 12:37. Los israelitas partieron de Ramsés hacia Sucot. Eran unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Literal, mi hermano. Ahí dice, habla de una cierta cantidad que pasaron por ahí, pero dice sin contar los niños. ¿Y qué pasó por ver pasado por esa agua que los rociaba? Me voy a ir otra vez a Primera de Corintios para que vea lo que dice. No quiero que ignores, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. Y todos fueron bautizados
en relación con Moisés, fueron bautizados. Aquí habla del bautizo y lo podemos ver quién quedaron y fueron bautizados a base de ese cruce por el Mar Rojo. Unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. O sea, también había niños. Ahí tienes, mi hermano. Ya son varias citas que hemos visto donde no dice, sí bauticen a los niños, no lo quieran ver así. Porque tampoco no dice, no el bautismo de niños. Podemos darnos cuenta que sí es válido con estas citas. Y me imagino que tanto los padres no quisiéramos que nuestros hijos se perdieran, por cuanto que por medio del bautismo reciben la gracia del Espíritu Santo. Nosotros como humanos, menos nuestro Dios. Menos nuestro Dios quiere eso. Ahora humanamente, qué bueno que recordé esto. Humanamente, ¿tú qué crees, mi hermano, que pasaría si dejáramos a nuestros niños cuando de repente, niños, hablando de niños, que se nos enferman, que necesitamos de llevarlos al doctor, que incluso a veces, o casi siempre, nunca quieren, ¿verdad? Nunca quieren. Pero tú, porque eres el papá, porque tú decides por ellos, tú quieres su salud, tú los llevas humanamente a tus niños, al doctor. Aunque él no decida, aunque él no lo quiera, cuando se les va a poner una inyeccióncita, que ni a mí me gustan, por cierto, y ellos no quieren, les da miedo, pero porque recibirán o en consiguiente va a venir algo bueno para su salud, tú aceptas eso, tú permites, tú lo llevas a que se le haga eso, ¿verdad? ¿Por qué hablando de esto humanamente o lo terrenal? ¿Por qué no permitir que reciban lo espiritual? Es nada más para que más o menos te des una idea ¿verdad? Tontamente se dice ¿por qué si ellos no pueden decidir? En cuanto al pecado ya lo vimos, que todos somos pecadores y nacemos con pecado, sí. Para que no me vengan con que si ellos no tienen pecado, ¿por qué el bautismo? Sí, tenemos pecado. Pero si ellos todavía no pueden decidir, ok, por eso te traía esto de en cuanto a, ¿por qué lo llevas al doctor? Si ellos no pueden decidir, pero ¿verdad, papá, que tú quieres un bien para tu niño? ¿Verdad, papá, que tú quieres que tu niño se sane? Que por medio de incluso esas inyeccioncitas que te digo que no, hombre, hasta yo les huyo, pero pues es bueno, tú quieres que las reciban, ¿verdad que sí? Lo terrenal, ¿por qué no lo espiritual? Este es para que lo medites, nada más. Pero vamos a seguir con otras citas, porque ya nos estamos alargando, pero está bueno este tema. Dios nos ayude con esto. Nos vamos a ir una vez más tratando de ver las prefiguras, para que más o menos vayamos entendiendo esto de lo que son las profecías y prefiguras del Antiguo Testamento, las cuales todas apuntan a que ya en Cristo Jesús se va a hacer pleno todo. Vámonos pues al libro de Génesis. En el libro de Génesis capítulo 17, vamos a leer el verso 9. Antes de seguir con esto, vamos a saber que en la iglesia se nos habla mucho de que la antigua alianza y que la nueva alianza y que Dios hace alianza, sí. Hace alianza en cuanto a como un trato de lo divino con lo humano, ¿verdad? En cuanto, ¿sabes qué? Yo tengo esto para ti, que claro y bien sabemos que de parte de nuestro Dios es puro amor y misericordia, pero nos dice, pues haz esto ¿verdad? Para que estemos en comunicación, ¿verdad? Nosotros con Dios y hay cosas que Él pone y propone al ser humano. Y aquí lo vamos a ver en esta cita. Y ya verás, mi hermano, qué sabroso es esto que te voy a traer para ir aterrizando. Dijo Dios a Abraham, guarda pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Esta es mi alianza que has de guardar entre mí y ustedes. También tu posteridad. Todos sus varones serán circuncidados. Se circuncidarán la carne del prepucio y eso será la señal de la alianza entre mí y ustedes. Mira lo que viene, mi hermano. Hay una alianza, ¿ok? La que está hablando de algo que se va a hacer y es la circuncisión.
Y no vamos a dejar atrás del que dice que se tiene que hacer de generación en generación. Y mira lo que viene enseguida. A los 8 días serán circuncidados entre ustedes todo varón. A los 8 días serán circuncidados ustedes todo varón. A los 8 días de nacidos, ¿qué quiere decir? Bebés. Ok. Y vuelve a repetirlo, dice, a los 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón de generación en generación, tanto el nacido en tu casa como el comprado con dinero, a alquiler extraño que no sea de tu raza. Deben ser circuncidados el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, de modo que mi alianza esté en la carne de ustedes como alianza eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un argumento más que se escucha de repente, ¿verdad? Los que no aceptan el bautismo de bebés. Ok, según ellos quieren ser muy cristocéntricos, o sea, porque Cristo puso ejemplo. Mira por qué te dije, vamos a ir aterrizando con citas súper importantes y ya verás, ya verás. Ok, sigo con el argumento que de repente se hace. O que ellos, pues, ¿verdad? No, quieren ser muy cristocéntricos y muy, porque Cristo puso el ejemplo y porque Él se bautizó de grande. Ok, Cristo se circuncidó. Por eso traje esto, sí, profecía o prefigura. Mi hermano, mi hermana, Cristo se circuncidó. ¿Quieres la cita? En el libro de Lucas, capítulo 2, 21. Y en el mismo libro de Lucas, capítulo 1, verso 59, la circuncisión de Juan. O sea, estamos hablando de ya algo en el Nuevo Testamento, también para que no me vayan a salir de repente como que, es que es Antiguo Testamento. Lo que hablamos de la alianza de Dios con Abraham, ¿verdad? De que todo hombre varón a los 8 días de nacido sería circuncidado de generación en generación. Ok, ¿quieres imitar de veras a Cristo? No hay que tomar nada más lo que nos conviene, mi hermano. Cristo se circuncidó a los 8 días, Lucas 2:21 y Juan también. Lucas 1:59. Te estoy dando las citas, mi hermano, para que veas que no es porque me parece bonito, se oye bien, o mira, ¿verdad? Así es. Así debería de ser. Si de veras tú, que porque Cristo y que, ok, ¿por qué no te circuncidas? A los 8 días. Y no fue de grande, fue de niño. Aquí viene, mi hermano, un punto súper importante, un punto más de varios que de repente tratamos, tú sabes. Pero bueno, ok, ¿por qué en la actualidad o por qué ya no nos circuncidamos nosotros? Gracias a la nueva alianza que es bajo la cual ya estamos nosotros como cristianos. Pero mira, mi hermano, cómo de repente somos hipócritas, ¿verdad? Que al decir, es que porque Cristo hizo esto y porque Cristo, no, mi Cristo se circuncidó. Pero he aquí el por qué ya no nos circuncidamos. Precisamente porque el bautismo, esa es lo que regenera ahora y no la circuncisión. ¿Por qué no bautizarnos de niños? El bautismo es lo que viene a reemplazar ahora la circuncisión, mi hermano, mi hermana. Date cuenta de esto. El bautismo. Nosotros ya como cristianos en la nueva alianza, ¿sí? Bajo la nueva alianza, no bajo la ley que era el Antiguo Testamento, pero sí miras cómo se va complementando, cómo a veces de repente por desconocer pero como tanto te dicen, llegas al punto de que pues sí te aferras y pues no lo quieres aceptar. Pero hay prácticas que las puedes hacer, mi hermano, es válido y es bueno ante los ojos de nuestro Dios y Él mismo lo deja plasmado en las Escrituras. El bautismo es la nueva regeneración y es lo que suple, por decirlo así, lo de la circuncisión.
Pero si nos fuéramos a que porque mi Cristo se circuncidó a los 8 días, ¿sí? A los 8 días, y nosotros ya no nos circuncidamos. A ver, dime qué pasó ahí. Pero bueno, nos vamos a ir a otra cita y ya con esto vamos a acabar. Nos vamos a ir al libro de Mateo. Mateo, y con este argumento terminamos este tema que espero y haya sido de edificación y que nos sirva, porque de verdad que es importante. Nos vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 3, verso 13. Mi hermano, apúntale, por favor. Fueron varias citas. Puedes repasar el video de repente y las citas también para que tú ahí con calma leas y veas qué sí dice a comparación de a lo que se argumenta, pues ahora sí que en lo terreno, ¿verdad? O todo por no pertenecer a nuestra congregación como católicos, que sí hacemos de bautizar a bebés. Eso muchas de las veces, pues trae eso de que, pues no, yo no soy de allá, pues yo por qué lo hago, no creo. Pero aquí están las escrituras, mira. Nos vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 3, verso 13. Y dice así, hablando del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se presentó Jesús, que viene de Galilea al Jordán, a donde Juan, para bautizarlo, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo, diciendo, soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió, deja así, pues conviene que de este modo cumplamos toda justicia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ok, pues ahí habla del bautismo de Jesús. Y sí, mi hermano, Jesús fue bautizado y de adulto. Pero ¿sabes por qué fue bautizado? Hay dos puntos que por si no te los habían dicho, no los habías escuchado, te los comparto, mi hermano. No es obligación, incluso ya terminando esta charla, que lo creas o lo aceptes, pero te lo traigo y ojalá te sirva de algo. Yo lo hago con la intención de verdad y con el fin de que sí tengas una visión diferente, porque es bueno que nuestros niños reciban, la gracia del Espíritu Santo por medio del bautismo. Es con el fin que lo hago. Pero mira, aquí donde habla de que Jesús fue a Juan para que fuera bautizado, para que así se cumpliera toda justicia, dice así, ¿verdad? Bueno, si ves que en varios, no nada más en y no nada más con y con Jesús, pero a la hora de que se realiza el rito de bautizar, de una vez, de echar el agua, que significa o en símbolo de lavar, de purificar, de limpiar, es después que desciende el Espíritu Santo como gracia del Todopoderoso y es lo que hace que selle, que quede sellado ya un bautizado como miembro y parte de la familia de Dios. Ahora, sigo con lo de que Jesús sí ciertamente fue bautizado de adulto, pero ¿sabes por qué? Porque Juan era 6 meses solamente más grande que Jesús. Entonces, si hubieran sido niños, no hubiera podido ser posible que Juan, un chiquito, bautizara a otro niño, ¿verdad? Dios así trabaja, Él así lo quiere. Por eso es que permitió que fuera ya de grandes, para poner ejemplo de que Él quería que se hiciera, de lo que Él quería que se hiciera. ¿Y sabes por qué? Como ejemplo de lo que Él quería que se hiciera, de que sí nos bautizáramos. ¿Sabes por qué? Ok. Tú dirías, a ver, dime, ¿por qué se bautizó de grande? Ok. Porque Él era un ejemplo más de todo lo que dio, como, pues, ¿verdad? Practicar la caridad, el amor, el visitar enfermos y orar, todo eso. El bautismo fue un ejemplo más. ¿Y sabes? Ok, tú que dices que por qué los niños no, si ellos no tienen pecado. Mi hermano, atento a esto. ¿Por qué se bautizó mi Cristo Jesús si él no tenía pecado? Mi hermano, por favor, medita esto.
Profundiza en esto. Lee las citas. Pero dime, ¿qué piensas al respecto? Ok, si tú no bautizas a los niños porque supuestamente ellos no tienen pecado, ya una vez de haber leído todas estas citas, ¿verdad? Donde se habla de familias enteras que se bautizaron, incluso esas personas que pasaron por medio del mar, bajo la nube, que los hizo que quedaran bautizados, iban hombres y también niños, te digo yo, porque supuestamente no tienen pecados. Cristo, Jesús, no tenía pecado. ¿Qué me dices al respecto? Aquí te la dejo, esperando de corazón y de verdad con una buena intención de que medites en esto y esperando en que por lo menos en alguna de estas citas te pongas a meditar, sí, en cuanto al por qué el bautismo de niños. Pero vuelvo y repito, no lo hacemos con la idea de que, oh, porque a fuerzas, ¿verdad? Si no te gusta la idea, si no quieres creer, respetamos. Pero aquí está el por qué nosotros, como cristianos católicos, sí bautizamos a nuestros bebés. Ya lo repetí en varias ocasiones, para que por medio del rito del bautismo descienda el poder del Espíritu Santo y ya la persona queda formando parte de la familia de Cristo o de su rebaño, que es la Iglesia Católica. Mi hermano, pues vamos a ver qué sale de esto. Lo hacemos de corazón y en el nombre de Cristo Jesús, que es el que puede abrir corazones, ¿verdad? Que en este tipo de cuestionamientos se hacen en base a eso, al duro corazón que tenemos, y por eso no nos disponemos a verdaderamente buscar y entender estos puntos. Pero bueno, la dejamos pues y vamos a darle gracias al Eterno, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, mi hermano. Espero sea de edificación y por lo menos algo hayas entendido de tal. No hallaba ni cómo empezar, te soy sincero, y por lo mismo de que hasta quedaron citas fuera, pero me bastó con esto para que más o menos entiendas y comprendas del por qué sí el bautismo de bebés para nosotros los católicos, ¿verdad? Bueno, pues Dios te bendiga.